les bendiga, hermanos. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Mateo capítulo 28 y vamos a estar leyendo del versículo 16 al 20. Vamos a estar meditando en lo que se le titula la Gran Comisión, aquel mandato que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos. Y vamos a estar aprendiendo acerca de cómo podemos nosotros también aplicar este mandato a nuestra vida, porque así como fue para aquellos discípulos, también lo es para nosotros como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Que conformamos su iglesia hoy en día. Así que, hermanos, leamos la palabra en el versículo 16 al 20. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos dice en el versículo 16 que los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Si usted lee esta palabra en contexto y se acuerda de los acontecimientos que han pasado antes de llegar a este versículo, podemos ver que Jesucristo resucita y se presenta, ¿verdad?, a unas mujeres que fueron a ver el sepulcro. Y luego se presenta a algunos en el camino y Jesucristo les dice que lo vean allá en Galilea. ¿Verdad que Él llegaría en un determinado momento? Por eso podemos ver en el versículo 10, yo sé que no es parte del texto principal, pero leamos el versículo 10. Dice: Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ok, por eso dice el versículo 16 que los discípulos, los 11 en específico, pero me imagino que han de haber estado más posiblemente, dice que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ok, primero vemos una obediencia, ¿verdad? Aunque en el 17 nos dice que algunos todavía dudaban, pero vemos una obediencia. Jesucristo les dijo que iban a ver o los iba a ver Él en Galilea, que subieran ahí, y aquí nos dice que subieran a un monte donde Jesús les había ordenado. Y luego vemos en el 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Amados hermanos, el Señor con todo cristiano, con todo creyente y más con sus siervos que hoy en día están sirviendo en su iglesia, ¿verdad?, al pueblo del Señor. El Señor a veces nos ordena y todo lo que tenemos que hacer es confiar, creer, ir donde el Señor nos dice que vayamos. Pueda que no sabemos en su totalidad qué nos vamos a encontrar. Pueda que aún haya un poco de duda en nuestro corazón. Puede que haya temor en nuestro corazón, porque ciertamente, amados hermanos, en el caso histórico de este texto que estamos hablando de un hombre que resucitó. Estamos hablando de algo que nunca antes se había visto. Los discípulos habían visto, habían presenciado la muerte tan trágica, la muerte tan impactante de nuestro Señor Jesucristo, que no murió en su cama nada más por morir, sino que murió a vista de un público, murió siendo vituperado, murió de una manera cruel, murió de una manera que deja un impacto en el corazón de sus seguidores, como su maestro santo, con quienes habían convivido, con quien habían comido, a quien habían seguido, de repente, ¿verdad?, lo tratan horriblemente, traspasan su cuerpo, lo clavan en un madero,
se burlan y se mofan de él. Amados hermanos, la muerte de Jesús no fue nada fácil, tanto para el Señor en su cuerpo, en su persona, porque era 100% hombre, a pesar de ser 100% Dios, era hombre. Y como todo hombre sufre y siente y padece y se aflige y se entristece. Pero de igual manera los discípulos también fue algo terrible para ellos. Imaginémonos a Pedro. Pedro quien le, ¿cómo se dice? Denegó 3 veces. Pedro ha de haber estado con una culpa terrible, ¿verdad? Sabiendo que él falló al Señor. Y que al Señor ahora le estaban haciendo lo que le estaban haciendo. Obviamente los humanos, los discípulos sintieron también un dolor, una barbaridad, algo terrible vieron ellos. Y Jesús murió. Pero ahora había resucitado. Algo que jamás se había escuchado. Algo que aunque Jesús les anticipó y les habló y les repitió una y otra vez, porque el Señor Jesucristo a sus íntimos, a sus discípulos, Él les revelaba las cosas. Y les decía, es necesario que el Cristo padezca y al tercer día resucite. El Señor ya les había dicho, así como el Señor muchas veces nos ha dicho a nosotros ya, nos ha dado claro los planes de Él. Pero todavía como que no entendemos nosotros. Cuando se lleva a cabo la situación, allí es cuando nos damos cuenta que quizás no habíamos creído al 100%. Pero bueno, en fin, amados hermanos, la cuestión es que el Señor Jesucristo resucitado, después de haber vencido la muerte, de haber vuelto a la vida, Él se aparece y da instrucciones que lo miren en Galilea, que Él va a llegar ahí. Y nos dice en el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Nosotros ya sabemos que hubo Tomás, creo yo, si no me equivoco, quien le dijo, a ver, quiero ver realmente. Sí, ¿verdad? Y Él enseñó todavía sus heridas en sus manos. ¿Verdad? Había duda todavía, pero la cuestión es que fueron y le adoraron y le vieron. Y luego dice en el versículo 18, en una respuesta a la duda de aquellos que todavía dudaban, el Señor habla con estos varones y le dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego va y da unas instrucciones que se consideran la gran comisión. Pero paremos en esta parte primero. El Señor Jesucristo se les acercó a sus discípulos, quienes ya habían llegado al lugar donde tenían que estar. Y luego les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor habla y establece una autoridad, una potestad, diciendo, como el que ha vencido la muerte, toda potestad me es dada aquí en la tierra y allá en los cielos. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque el Señor ya había vencido. Venció la muerte, venció la iniquidad, venció el pecado, porque el mismo Señor Jesucristo, dice la palabra, se hizo como pecado para poder santificar y darnos la salvación a nosotros, quienes no teníamos remedio alguno. Solamente el Dios mismo Dios, podía realmente hacer lo que Él hizo. Póngale usted, nuestro Dios, quien es justo, es perfecto, es santo, Él tomó la iniciativa de redimirnos y no de desecharnos solamente. Mi creación se corrompió, los acabo a todos y borrón. No. El Señor se tomó el tiempo, el esfuerzo, la humillación
de arreglar las cosas por nosotros, haciendo lo impensable. Humillándose Él, que no tenía falta alguna, que no tenía necesidad alguna. Él se humilló, Él vino a esta tierra, se hizo hombre, padeció todo lo que padeció, fue justo, venció tentaciones, venció de todo, amados hermanos. Él perseveró, Él cumplió y Él obtuvo la victoria. Y gracias al Señor Jesucristo es que nosotros obtenemos salvación y esperanza de vida eterna. Pero el Señor dice, me es dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Porque el Señor venció aquí en la tierra y es el Rey allá en los cielos. El Señor ha dicho, yo tengo la autoridad aquí, en la tierra y en el cielo. Por eso dice que todo está bajo sus pies, porque el Señor ha vencido. Él conquistó todo. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo pone y les asegura a aquellos que estaban dudando. Y les dice, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Y al decir esto, amados hermanos, luego continúa diciendo en el versículo 19 y al 20. Leamos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando el Señor establece y comunica a su discípulo diciéndole que Él tiene toda, pero toda, absolutamente toda, la potestad significa el poder, la autoridad sobre todas las cosas, aquí en la tierra y en el cielo, da de su misma boca, que tiene el poder a través de quien fueron hechas todas las cosas. El Señor da un comando con toda la soberana autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con todo su poder, su señorío, su gloria. Da un comando a todos sus seguidores, a sus discípulos y a todo creyente de hoy en día, usted y yo incluidos. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hagamos una pausa ahí en ese 19, porque vamos a ir analizando versículo por versículo, palabra por palabra, porque este breve mensaje tiene muchísimo que hablarnos a nuestra vida, amados hermanos. Enfoquémonos en la primera palabra. Por tanto, id. ¿Qué significa id? Significa ir, como decimos nosotros en el español actual. Ir, ve, sal, camina, acciona. La palabra id es un enviado. Te envío, te mando, te comando. Ve, sal, camina, haz esto. Es una palabra de acción. Porque, amados hermanos, primeramente tenemos que creer. Porque sin creer, sin fe, sin tener la certeza, aunque no lo veamos, no lo entendamos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también Santiago nos aclara algo. La fe sin obras es muerta. La manifestación, la encarnación de mi fe se demuestra a través de obras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo verdaderamente creo algo, si realmente he encarnado, he internalizado, he creído algo con convicción y con certeza, actuaré de acuerdo a eso que he creído. Es necesario que la fe produzca obras, porque entonces, amados hermanos, es mentira que solo de diente a labio decimos que tenemos fe. Por eso muchas veces seremos probados, amados hermanos, en circunstancias donde nuestra fe será probada verdaderamente.
Si uno dice, yo creo que el Señor es mi proveedor, y usted lo dice, no, es que Dios es mi proveedor, Dios es mi proveedor. Entonces, pueda que venga hambre a su vida, puede que venga escasez a su vida, y vamos a ver si usted genuinamente cree que el Señor es su proveedor. Si usted dice, yo caminaré y no tendré temor porque el Señor está conmigo, entonces vendrán circunstancias donde van a probar su fe. A ver si usted está con el Señor en las buenas y en las malas. Como Pedro mismo le dijo al Señor Jesucristo, no, yo iré contigo hasta la muerte. No, yo estaré contigo. Y vino la prueba, ¿y qué pasó? Obviamente no fue tal y cual él había hablado. Fue todo lo contrario. Él huyó, temió, denegó, mintió, se huyó, se esfumó. Fue probada su fe, amados hermanos. La fe tiene que estar acompañada con obra. La obra, ¿por qué? Porque a través de las obras se prueba la fe. A ver si usted verdaderamente cree lo que está creyendo. O si solo es habladuría, falsas palabras, emociones dichas por decir. Entonces, ¿por qué hago mención en esto, amados hermanos? Porque dice ir, tomar acción, ir. Nosotros decimos, vamos a predicar el evangelio, vamos a hablar de Cristo, somos siervos, somos predicadores y nuestro deber es predicar el evangelio. Pero luego cuando lo mandan a ir allá afuera, ahí sí le da miedo. Ahí sí se siente usted atemorizado. Ahí usted ya no quiere salir. Bueno, se está probando la fe, amados hermanos. Se está probando la fe, amados hermanos. El Señor Jesucristo dijo, id. Y luego dice, no solamente ir, porque muchos de nosotros, vámonos. Ahí vamos, rapidito, ¿verdad? Porque habemos todo tipo de personalidades, amados hermanos. Habemos personas que corremos más rápido de lo que pensamos. Y hay quienes piensan demasiado y no mueven un dedo. Habemos diferentes tipos de personalidades. Y el Señor las conoce todas. Y sin embargo a todos nos dijo lo mismo. Y no hay excusa. Es que yo soy así. Es que yo nací así. Es que yo, pues así soy. Y así soy. No hay excusas. No hay excusas. Es que yo soy tímido. Es que yo me da pena. Es que yo me agarro a pelear con todos. No. Ese es el viejo hombre. Déjate transformar. Déjate facultar por el Espíritu Santo, que tú no estás solo. Por eso ya vamos a enfatizar un punto al final donde dice, y aquí yo estoy con vosotros. Es que no será usted en su plenitud humana, no será usted con su inteligencia humana, no será usted con su habilidad humana, será el Espíritu Santo ayudándole a usted a cumplir lo que el Señor ha dicho. Recuérdese que donde el Señor guía, Él respalda. Y si el Señor está diciendo ir de Él, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, está saliendo el comando, está saliendo el mandato, está saliendo la palabra, créame que el Señor le va a respaldar. No tiene usted que temer. Sin embargo, vamos a seguir leyendo y vamos a aprender un poquito más porque hay otras cuestiones que se deben de considerar en este comando. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Haced discípulos. Para que nosotros hagamos discípulos, tenemos que entender qué significa la palabra discípulo. ¿Cómo son los discípulos? Ciertamente ese es un estudio completo que, si Dios nos permite, podamos llegar a realizar. Pero brevemente le diré que quien nos enseñó primeramente a ser discípulos es nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Señor Jesucristo siempre tomó iniciativa, amados hermanos, en todo. Él vino con un objetivo, tenía una misión. Él sabía que vino a la tierra a cumplir algo, y ese algo
era dar su vida por usted y por mí. Por tanto, todo lo que el Señor hizo en esta tierra lo hizo con propósito, lo hizo con una intención, con la meta y el objetivo de lograr lo que vino a hacer. Entonces, Él no perdió tiempo, Él tomó iniciativa. Si usted se fija a los discípulos vinieron solitos a Él o Él les habló. ¿Usted se acuerda cuando llamó a los discípulos? Ven, sígueme. Ven, sígueme. Tú, hermanos que están pescando ahí, síganme. Tú, fulanito que estás ahí, sígueme. Ven, sígueme. Ven, sígueme. Jesucristo hizo discípulos tomando iniciativa a Él. Él tomó la iniciativa de llamar a aquellos que posiblemente no le iban a seguir si Él no les llamase. Y el Señor Jesucristo siempre se involucró en las cuestiones del reino. Desde su niñez lo podemos ver nosotros en el templo, cuando se les perdió a María y a José, ¿verdad? Y afligidos regresaron a ver dónde estaba el niño. Y resulta que lo encontraron en el templo, dialogando y aprendiendo y hablando y preguntando a los doctos de la ley, un niño pequeño, quien cuando le preguntaron dónde estabas, Jesús, ¿qué te habías hecho? Y le digo, es que yo estoy en las cuestiones de mi Padre. ¿Acaso no saben que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? El Señor Jesucristo desde niño ya tenía una convicción. Él vino a hacer lo que Él vino a hacer, su misión. Entonces el Señor Jesucristo hizo discípulos tanto en hablando, en lo que Él enseñaba, en lo que Él invitaba, pero en sus actitudes, en sus ejemplos. Él fue el vivo ejemplo de lo que debe de ser uno como seguidor de Jesucristo, como creyente. Él fue servicial, Él tomó iniciativa. Siendo Él el mayor, se hizo el menor. Él lavó los pies. Él trató de servir y les mostró a ellos que el mayor es aquel que sirve. El Señor Jesucristo demostró con su ejemplo cómo se vence la tentación, porque Él sabe que seremos tentados, que sus discípulos serán tentados, que sus hijos de la iglesia de hoy serán tentados, pero Él mostró su ejemplo, Él pasó por tentación para poder vencerla y para poder enseñarnos a usted y a mí cómo se vence la tentación. Con palabras de conocimiento de la palabra del Señor y con acción, con determinación, con templanza. Porque Satanás le quiso ofrecer muchas cosas, pero el Señor siempre tuvo una respuesta sabia. Habló con la verdad bíblica y se mantuvo fiel en ella. Porque una cosa es saber la palabra de Dios aquí a nivel intelectual, pero otra es tenerla en el corazón, tener la convicción de vivirla, de permanecer en ella, de actuar según lo que ella dice. Porque uno puede saberse tantos versículos de memoria, pero si no lo creo y no lo vivo, entonces en realidad nada sirve. De nada sirve. Solo al nivel intelectual tenemos ahí eso. Y solo sale de la boca, pero no hay nada en el corazón. Entonces el Señor Jesucristo nos mostró el ejemplo vivo de qué es un siervo del Señor, un creyente, y cómo sus discípulos deben de ser. Él mostró el ejemplo de que oremos los unos por los otros. Cuando le dijo a Pedro, te han pedido para zarandearte, mas yo he pedido al Padre por ti. El Señor Jesucristo con su vivo ejemplo nos mostró cómo debe de ser un discípulo de Él. Porque estamos hablando de un discípulo de Jesucristo. Obviamente hay mucho que decir, amados hermanos. Pero culminaré esta parte de siendo discípulo, hacer discípulos con dos pensamientos más. Nosotros como cristianos tenemos un doble reto, ¿ok? Uno, el de ser discípulos de Jesucristo. Y el otro es de hacer discípulos para Jesucristo. Entonces, primero usted tiene que ser discípulo de Jesucristo.
Usted no puede ir y hacer discípulos hasta que usted mismo no sea un discípulo. No puede usted enseñar algo que usted no tiene. Porque si no va a enseñar al nivel intelectual, pero no va a enseñar genuinamente. Porque si yo, quien todavía no me he doblegado a Cristo, no me he entregado a Cristo, todavía no soy su discípulo, porque aunque digo que le sigo, no le estoy siguiendo en realidad, puedo comenzar a hablar y a enseñar. Pero lo que yo estoy diciendo con mi boca no va a coordinarse con mi acción. No se va a coordinar con mi testimonio. No se va a coordinar con mi ejemplo personal. Entonces, aunque yo hable bonito y predico con denuedo, de nada servirá, porque mi ejemplo está diciendo todo lo contrario a lo que yo estoy predicando. Esa es la diferencia. Para discipular tienes que ser primero tú un discípulo. No puedes dar algo que tú no tienes. No puedes demandar de alguien algo que tú no haces. No puedes enseñar algo que tú no has vivido, que no estás creyendo. No puedes exigir fe de alguien si tú no tienes fe. No puedes exigir obediencia de alguien si tú no estás obedeciendo. No puedes exhortar a alguien a que se someta si tú no te estás sometiendo. Primero, antes de querer hacer discípulos, tiene que usted y yo ser discípulos del Señor. Con nuestro vivo ejemplo. Con nuestro vivo ejemplo. Y no significa que usted y yo seamos perfectos y lo vayamos a hacer. Claro que no, amados hermanos. En este mundo hay mucha lucha. Hay altos y bajos. Hay momentos buenos, hay momentos un poco malos. Pero la cuestión es nuestra actitud de constante arrepentimiento. Nuestra actitud de reconocer nuestros errores. Nuestra actitud de venir delante del Redentor y nuestra actitud de querer cambiar genuinamente, porque tampoco vamos a estar nosotros diciendo, cuando peco ahí voy donde el Señor ya estuvo. Y comenzamos a abusar de la gracia del Señor. Tenemos que tener un verdadero deseo, un genuino deseo, ferviente deseo de cambiar, de mejorar, de hacer las cosas bien. Así que, amados hermanos, para ser discípulos, primero debemos de ser discípulos nosotros. Por lo cual es un reto. Seamos discípulos y hagamos discípulos también. Vamos a hablar más adelante de cómo se hacen discípulos, pero en este momento lo vamos a dejar allí. Lo único, como Pablo dijo, sed imitadores de Cristo, así como sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero Pablo lo dijo teniendo una limpia conciencia. Limpia conciencia de que él estaba completamente entregado a la labor del Señor. Él tenía una pasión por las almas, por predicar el evangelio. Y aunque le daban de todo y había oposición de todo tipo contra él, él seguía vigente. Entonces él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle eso a un hermano? Hermano, siga mi ejemplo así como el que yo sigo de Cristo. Pregúntese usted, si todos los cristianos fueran como usted, ¿cómo sería el mundo? Si todos los cristianos tomaran la misma actitud que usted, ¿cómo sería el mundo? Si todos los líderes fueran como usted, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo serían las iglesias? Amados hermanos, este es un llamado a entregarnos a Cristo, a entregarle todo, a entregarle nuestras actitudes, a entregarle nuestros pensamientos, a entregarle todo, amados hermanos. Y ser como Él, seguirlo a Él. Pero no en palabrerío, en acción. Porque usted puede pasar un día y un año entero hablando de todo lo que va a hacer para Cristo, pero si no lo hace, ¿de qué sirve?
Así que, amado hermano, dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Ok? Ya hablamos del ir, ya hablamos del hacer discípulos, ahora vamos a hablar a todas las naciones. La obra del Señor es internacional. La obra del Señor no es solo con los hispanos, con los latinos, con los salvadoreños, con los centroamericanos, con aquellos que me caen bien, aquellos que yo conozco, aquellos que comparten mi cultura, aquellos que comparten mi lenguaje. Por lo tanto, yo me siento bien con los latinos, solo le voy a predicar a los latinos. No. El Evangelio y el comando de Cristo dice, haced discípulos a todas las naciones. Amados hermanos, con su inglés macheteado, que hasta lástima da, usted puede todavía ministrar a alguien. Los humanos tenemos necesidad de Cristo, seamos bajitos, altos, asiáticos, morenos, blancos, seamos americanos, seamos europeos, seamos africanos, seamos asiáticos, seamos latinos, seamos ricos, seamos pobres. Seamos profesionales, seamos, ¿verdad?, sin educación. Amados hermanos, toda persona necesita de Cristo. Y nosotros debemos de tener la misma compasión, el mismo compromiso, el mismo amor por todos. Mire que a mí el Señor me ha exhortado en ese aspecto. Y le doy gracias al Señor que poco a poco, mientras más voy aprendiendo su palabra, más Él me va iluminando y corrigiendo mis actitudes. Porque, amados hermanos, el Señor me ha bendecido con 2 idiomas. Por su gracia y por su amor me ha permitido hablar 2 idiomas, el inglés y el español. Y yo he hecho 1,000 excusas a la hora de predicar o compartir el evangelio en inglés. Yo no he tenido la disposición de mi corazón para poder evangelizar a un alma que habla inglés y que necesita de Cristo. Amados hermanos, el evangelio de Jesucristo es internacional. Su meta es alcanzar a todas las naciones, porque Él es justo. Porque cuando Él venga y cuando el juicio venga, nadie tendrá excusa de decir yo no escuché el evangelio. Por eso es necesario que el evangelio llegue a toda criatura. No significa que todos lo van a aceptar. Es más, muchos lo van a denegar, muchos lo deniegan y muchos continuarán denegándolo. Pero ya no tendrán excusa porque la palabra les fue dicha. Porque el evangelio les fue predicado. Y que ellos no lo quisieron aceptar, eso es ya responsabilidad de ellos. Pero el evangelio, el comando, la gran comisión, es a todas las naciones. A todas las naciones. Es entendible que nosotros somos personas como en grupitos, como en manaditas, socialmente hablando, nos agarramos y nos juntamos con el grupito. Aquí me siento bien. Con los latinos aquí estamos bien. Con los centroamericanos aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Pero el Señor no nos llamó a grupitos de que aquí me siento bien. El Señor nos llamó a predicar y a hacer discípulos a las naciones. Por lo tanto, debemos de esforzarnos. Estamos en un país diverso, estamos en Estados Unidos de América. Aquí nosotros podemos tener vecinos filipinos, otros africanos, podemos tener asiáticos, luego allí otros latinos de otros países. Tenemos literal a las naciones aquí en este país. Y ni siquiera aquí estando en el país, en nuestra mera casa, en nuestro enfrente, en nuestro muero, en nuestro contorno, no podemos ni siquiera hacer nada allí. Tenemos hondureños, tenemos guatemaltecos, tenemos mexicanos, personas que vemos todos los días. Hay de todo, amados hermanos, y el Señor ha llamado a todos.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero el Señor no quiere que nos quedemos solo aquí, sino que también el Señor ha llamado a su iglesia a que se expanda y vaya a las naciones, las misiones. Para eso sirven las misiones. Ir y predicar el evangelio a las naciones. Si usted sale, amados hermanos, y se va a otros lugares, se va a dar cuenta de la necesidad que hay. No cabe salir del país solo de un estado a otro, de ciudad a ciudad. Usted se va a dar cuenta de la necesidad que hay ahí. El Señor nos permitió a nosotros en el 2022 ir por primera vez a Europa. Fuimos a París, a Italia. Luego nos permitió ir a otros países por ahí. Y créame que Europa fue un centro importante para el cristianismo en su época, en los años de la era media y de la Reformación. Martín Lutero y todos esos de la Reforma. Europa gimió por la palabra del Señor. Europa estaba encendida en el Espíritu. Pero hoy Europa está seca. Muchos lugares están secos, muertos espiritualmente hablando. Muertos. Hermanos, solamente cabe viajar un poquito y darnos cuenta que la necesidad es pujante. Y el Señor dice, id, haced discípulos a todas las naciones. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuérdese que Juan el Bautista predicaba el bautismo para arrepentimiento. Y luego, después de que vino Jesucristo, quien es mayor que Juan el Bautista, obviamente, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, amados hermanos, es un acto simbólico y es un acto de obediencia. Recuérdense, amados hermanos, que como le estoy diciendo, la fe tiene que llevar obras. La fe debe llevar acción. Entonces, el decir yo me arrepiento y soy nueva criatura, lo puedo pensar, lo puedo decir, pero también lo puedo actuar y lo puedo demostrar. Y eso es el bautismo. Específicamente el bautismo en agua. Es una manifestación, una demostración física y pública que usted literalmente, su cuerpo entero, se sumerge en el agua y sale nuevamente. Es un acto simbólico, pero un acto real. No es de mentirita. No es un pensamiento que llegó a su mente y decir ya soy nueva criatura en Cristo. Es un acto físico, literal, en el cual se sumerge y sale simbólicamente como una nueva criatura, creyendo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos habla también de una doctrina. Nos habla de la doctrina correcta, de la doctrina de la triunidad o la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque usted dirá, bueno, pero eso es básico, todos sabemos que hay un Dios trino, pero no todos lo saben, amados hermanos, y no todos lo creen. Dentro del ramo grande llamado cristianos o cristianismo, cristiandad, existen denominaciones que no creen en Jesucristo. Solo creen en Jehová, tales cuales son los testigos de Jehová. Deniegan al Hijo. No podemos, amados hermanos, denegar al Hijo. No podemos denegar al Padre y tampoco podemos denegar al Espíritu Santo. Son las tres personas son nuestro Dios. Es un solo Dios manifestado en tres personas. Amados hermanos, cuando vayamos a ser discípulos a las naciones, tenemos que ser conocedores de lo que el Señor habla en su verdad. No vamos a ir y hablar falsa doctrina. No vamos a ir y enseñar cosas erróneas. No vamos a ir y decir herejías. Por eso es necesario bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
nuestro Dios tal y como es. Y el hecho de profesar el bautismo es profesar el arrepentimiento, es profesar el sumergimiento, la sumisión a Dios, el acto profético, el acto simbólico que el mismo Jesucristo llevó. Dígame usted, ¿Jesucristo tenía necesidad de arrepentirse de algo a la hora de ser bautizado? ¿No? Jesús no tenía pecado alguno. Sin embargo, él mismo se sometió. Juan le dijo, no, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar? Al contrario, yo debería ser bautizado por ti. Pero el Señor le dijo, no, es que es necesario cumplir con la profecía. Es necesario cumplir como tienen que ser las cosas. El Señor Jesucristo nos demostró su ejemplo de que Él se sometió a las aguas. Él pasó por un bautismo. Y de igual manera usted y yo. El maestro lo hizo, usted también lo debe de hacer. Entonces luego dice, ¿verdad? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego aquí está en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este punto va de acuerdo con lo que ya les mencioné. Para ir a ser discípulos y para enseñar algo, ya debe de haber en nosotros un conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente un conocimiento de la palabra de Dios, sino que un vivo ejemplo de la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que saber qué es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Porque Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y para enseñar las cosas que el Señor nos ha mandado, tenemos que primero entender y comprender y estudiar y aprender qué es lo que Él nos ha mandado. Tenemos que estudiar el Evangelio. Tenemos que estudiar Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Tenemos que estudiar Hechos. Tenemos que estudiar la Biblia entera, de principio a fin. Porque de principio a fin está su verdad. Y hermanos, tenemos que estudiar no solo lo que dijo Jesús verbalmente, lo que Él enseñó, así como la enseñanza en el Sermón del Monte, todas las parábolas que Él dijo también, no solo lo que el Señor enseñó verbalmente, lo que el Señor enseñó a través de su ejemplo, a través de sus actitudes, a través de sus hechos, a través de su sumisión, todo eso debemos de entender nosotros, amados hermanos. Si esto es como para animarse usted, bueno, yo quiero obedecer a lo que el Señor dice, yo quiero ir y cumplir la gran comisión, pero bueno, voy a meterme con mi Señor, voy a proponerme conocer a Cristo, voy a proponerme a indagar su palabra, voy a proponerme qué es lo que el Señor enseñó, yo quiero practicar lo que el Señor enseñó. Y entonces comienza usted a leer y a analizar. Porque es importante analizar, no solo leer. Leer, usted puede leer cualquier cosa, pero analizar es pensar, meditar, aplicar a su vida, reflexionar sobre ello, tratar de entender. Si hay algo que yo no entendí, bueno, voy a investigar, voy a ver de qué se trata esto. Y claro, siempre hacerlo en comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, porque solo Él nos va a dar sabiduría de lo que nosotros no podamos entender, ¿verdad? Entonces, amado hermano, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire qué precioso nuestro Señor. Él nos manda, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos dice, vayan y hagan esto, pero no van solos. Yo estaré con ustedes. Es cierto, yo los mando, pero yo voy con ustedes. Es cierto, van a ir a evangelizar y nunca lo has hecho, pero yo voy con ustedes. Es cierto, vas a ir a enseñar y nunca lo has hecho, yo voy con ustedes. Es cierto, vas a ir a bautizar y nunca lo has hecho, yo voy con ustedes. Es cierto, vas a ir a otras naciones a predicar el evangelio y nunca has viajado ni siquiera de tu país. Bueno, yo voy con ustedes.
Lo hermoso, amados hermanos, es que no vamos solos. Dice la palabra de Dios, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. Todos los días el Señor estará allí para guiarle, para ayudarle, para respaldarle. Pero tiene que haber un corazón dispuesto, tiene que haber un corazón obediente, tiene que haber un corazón deseoso de deleitarse en las profundidades de su palabra. Leer, aprender, practicar, vivir la piedad, vivir la verdad. Y esa verdad nos hace libre de todo pecado. Esa verdad nos hace libre de toda culpabilidad. Esa verdad nos hace libre, amado hermano. Pero tiene que haber una disposición en nuestro corazón. Tiene que haber fe y tiene que haber acción. Entonces el primer paso es: acepto tu llamado, lo recibo en mi corazón y estoy dispuesto y dispuesta a hacerlo. Ahora usted toma el primer paso confiando que Cristo va con usted. Abre da la primera palabra confiando que Cristo va con usted. Comienza a enseñar por primera vez confiando que Cristo está con usted. Y luego viviendo una vida ejemplar. Amados hermanos, esta es una comisión para todo cristiano, para toda su iglesia. Y si usted y yo, como iglesia de Jesucristo, no estamos cumpliendo con esto, estamos desobedeciéndole. Le estamos desagradando a Él. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor: el que me ama, cumple mi palabra. Y si usted clama y dice y proclama que usted ama al Señor, pues cumpla su palabra. Porque qué feo es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Conociendo la verdad y no haciéndola. Conociendo lo que no es agradable al Señor y todavía haciéndolo. Conociendo la verdad, rechazarla. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y mi intención no es asustarle, amado hermano. Mi intención no es que usted sienta temor y que no, amado hermano. Mi intención es exhortarle, animarle a que ahora comience el camino hacia el cumplimiento de esta comisión. Bueno, Señor, ahora entiendo el mensaje. Debo de ir, debo de hacer discípulos, debo de hacerlo a todas las naciones, a todo tipo de gente, porque todo tipo de gente tiene necesidad de ti. Debo de bautizarme yo si no me he bautizado, y bautizar a los demás también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado. Y yo sé que tú estarás conmigo, porque tú has dicho que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén, que así sea. Amados hermanos, esta es una invitación a que si usted no es discípulo del Señor Jesucristo, lo sea. Y que comience a aprender de su palabra para que luego pueda enseñar. Y que comience a vivir a través de su vida la palabra de Cristo, porque eso verán muchos. Somos cartas leídas que en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestro hogar, la gente verá un cambio rotundo, verán la luz de Cristo a través de su vida. O verán luz de Cristo o verán tinieblas, porque usted no se ha convertido. Y ahí viene la blasfemia también, a causa de nuestro mal predicado. Habemos quienes decimos ser cristianos y actuamos de una manera completamente opuesta a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y viene la gente a decir: para ser cristiano mejor no soy nada. Mire, así como esa persona, no, gracias. Y somos piedra de tropiezo a aquellos que posiblemente pudieron haber aprendido la palabra del Señor. Pero por su mal ejemplo y por mi mal ejemplo, hacemos lo contrario. Amados hermanos, esta palabra es para que usted y yo comience a pensar y a pedir: Señor Jesucristo, enséñame a cumplir tu comisión. Enséñame a predicar tu evangelio. Enséñame a hacer discípulos. Enséñame a ser discípulo. Enséñame a bautizar. Enséñame a enseñar. Enséñame
oh Dios, a guardar todas las cosas que tú has hablado. Enséñame a confiar que tú estás conmigo todos los días, hasta el fin del mundo, o al fin de mi vida, o al fin del mundo. Amados hermanos, esta palabra es de ánimo y es una palabra a todos sus discípulos, a todos sus creyentes, a toda su iglesia. Espero que esta palabra sea edificación a sus vidas y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.